La guerra contra el crimen organizado es una batalla compleja, sin cuarteles ni puntos de referencia claros. Esto transforma a ciudades enteras en auténticos campos de batalla, donde se enfrentan policías y criminales. El problema es que en medio de ambos frentes se encuentran civiles indefensos. En mayo de 2021, la Policía Militarizada de Río de Janeiro, el BOPE, llevó a cabo uno de los operativos más brutales y efectivos de su historia, dando un golpe letal al Comando Vermelho dentro de la favela Jacarezinho. O al menos esa es la historia oficial. De acuerdo a muchos vecinos, el supuesto éxito policial fue en realidad una redada sangrienta que acabó con la vida de más trabajadores que de narcotraficantes. En este nuevo video de Militarmente queremos llevarte al corazón de este conflicto para analizar el operativo Exceptis, uno de los más polémicos del tiempo reciente. Colócate el chaleco antibalas y acompáñanos al mundo criminal del país carioca. Antes de adentrarnos en uno de los capítulos más sangrientos de la historia policial brasileña, es necesario que conozcamos al protagonista criminal de este enfrentamiento, el temible Comando Vermelho o Comando Rojo. El nacimiento del CB se remonta a 1979, cuando entre los pasillos de la prisión Cándido Méndez de Ilha Grande, un grupo heterogéneo de criminales, presos políticos y adictos conformaron una facción para enfrentarse al gobierno dictatorial. Al frente de esta incipiente organización estaba Rogério Lemgruber, líder histórico del Comando Vermelho. A comienzos de la década del 80, algunos miembros del CB escaparon de Ilha Grande y se dirigieron a Río de Janeiro, donde se profesionalizaron en el asalto a bancos y secuestros de empresarios y personalidades. Durante los años 90, fue el grupo criminal más poderoso de Río, llevando a cabo robos, extorsiones, secuestros, tráfico de drogas y asesinatos por encargo. Su repertorio era tan extenso como sangriento. Hablamos en pasado porque desde hace varios años la supremacía del crimen brasileño está en disputa y el CB ya no es el rey del mundo del AMPA. Grupos como Terceiro Comando Puro o Amigos dos Amigos han acaparado muchas de las actividades ilícitas que hicieron al Comando Rojo un pequeño y fructífero imperio. Aún así, sigue siendo uno de los principales hacedores de violencia en el país. A mediados de 2021, las fuerzas policiales de Río de Janeiro recibieron una información realmente preocupante. Integrantes del Comando Vermelho se encontraban reclutando menores para que se unan a sus filas como soldados y fuerzas de choque. De inmediato comenzó un intenso trabajo de inteligencia. De acuerdo con las autoridades, se identificaron a 21 presuntos integrantes de la pandilla, todos responsables de velar por el dominio territorial mediante la violencia y la extorsión. Además, se estableció el vínculo de estas personas con la estructura de guerra del comando, para la cual se reclutan jóvenes en condiciones marginales, se les da un arma, una dosis de droga y un propósito: defender al comando. Así fue como el jueves 6 de mayo de 2021, la Policía Civil de Río de Janeiro llevó a cabo un operativo denominado Exceptis, con el objetivo de dar un golpe mortal al Comando Vermelho. La acción se dio dentro de una de sus zonas de operación favoritas, la favela de Jacarezinho, en la zona norte de Río de Janeiro, una comunidad con más de 40.000 habitantes que tienen incluso su propio centro comercial con más de 300 tiendas. La respuesta de los soldados narco a la entrada policial fue inmediata y se desató una balacera que culminó con más de 2 docenas de muertos y la destrucción total de la barriada. Sin embargo, no solo hubo disparos de diverso calibre, también se reportó la explosión de al menos una granada que asustó a los vecinos y a los pasajeros del subte cercano en la estación Triagem en Jacarezinho. 2 personas fueron heridas de bala dentro de la formación, pero no fueron víctimas fatales. El enfrentamiento entre criminales y fuerzas de seguridad duró aproximadamente 7 horas. Los pasillos de la favela quedaron manchados de sangre y regados con casquillos disparados. Si bien los vecinos están acostumbrados a la violencia del Comando Vermelho, hace mucho que sus hogares no quedaban en medio de una auténtica guerra. Una vez concluida la balacera, los baldazos de agua limpiaron los restos, llevando consigo sangre y pólvora. Aún así, las paredes todavía guardan las marcas de los disparos.
Según informó la Policía Civil, el saldo final fue de 25 fallecidos, de los cuales 24 eran sospechosos y el restante un agente de seguridad que murió de un disparo en la cabeza. Con el correr de los días, ese número ascendió a 28 muertos, transformándose en uno de los operativos policiales más sangrientos de la historia reciente de Brasil. Este incluso saturó el sistema de salud local. Una de las imágenes más impactantes fue la de camionetas trasladando heridos de bala hasta el hospital. La operación Acceptis fue muy polémica, no solo por la violencia desatada en una zona muy habitada, sino porque en aquel entonces se encontraban prohibidas las incursiones debido a la crisis sanitaria del COVID. Los vecinos también se expresaron al respecto. De acuerdo a sus relatos, los policías entraron a los domicilios de los residentes para llevar a cabo registros sin orden judicial, realizando allanamientos violentos que en muchos casos terminaron con víctimas fatales. Una vez terminada la operación, las autoridades llevaron los cadáveres en vehículos policiales blindados. Los oficiales argumentaron que la situación era crítica y que era cuestión de tiempo para que el Comando Vermelho incorporara niños a sus filas. Lo increíble es que casi exactamente un año después ocurrió una masacre similar en la misma región. El 24 de mayo de 2022, la policía militar volvió a llevar a cabo una operación masiva dentro de una favela, esta vez con la participación de un grupo comando y de helicópteros militares que sobrevolaron los cielos. Fueron más de 12 horas de violencia en la Vila Cruzeiro, al norte de Río. De acuerdo con medios brasileños, el operativo no fue una mera improvisación policial, sino que llevó meses de planeación. Sin embargo, fue acelerado a último momento por la amenaza de que los miembros de la Mafia Roja huyeran de la zona. La policía militarizada, la Policía Federal y la de Carreteras fueron los organismos encargados de llevar adelante el operativo. Según los agentes, cuando entraron al complejo de favelas, fueron recibidos a tiros por los miembros de los grupos delincuenciales, generando un enfrentamiento que derivó en más de 2 docenas de muertos. No obstante, pese a esa supuesta planeación y la indudable capacidad de la Policía Militarizada de Río, el BOPE, una de las fuerzas de choque más poderosas de todo el planeta, lo cierto es que el resultado fue como mínimo decepcionante. La policía incautó vehículos, motocicletas y lo que denominaron un arsenal de guerra compuesto por pistolas, 10 granadas y aproximadamente 13 fusiles procedentes de China y Europa del Este, aseverando que llegaron a Brasil a través del tráfico internacional de armas. Más allá de ese botín, murieron 26 personas, algunas de ellas simples vecinos, entre ellos Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 años, quien falleció por una bala perdida en el interior de su casa. La vida y la muerte valen muy poco cuando los grupos criminales y la policía abren fuego como si se tratase de un territorio en guerra. En estas imágenes tomadas por noticieros locales, se puede ver a delincuentes escapando por los techos y terrazas de las casas de la favela, provocando terror entre los vecinos que se despertaban con los narcos dentro de sus viviendas, tal y como lo relata esta vecina. E já saíram entrando e assassinaram o menino dentro do quarto da minha filha. Además, muchos vecinos reportaron torturas, ejecuciones y balaceras sin sentido. El problema que subyace es que estas incursiones violentas han demostrado ser poco efectivas para desmantelar la organización criminal, la cual está relacionada con el 80% del narcotráfico de la región. Por lo general, los tiroteos dejan algunos muertos en el bando criminal, pero nunca son cabecillas. Más bien se trata de soldados rasos que podríamos equiparar a los soldados de los cárteles mexicanos. Iván Blas, vocero de la Policía Militar, informó que la intervención se planificó para desarticular al grupo criminal, considerado uno de los más fuertes de Brasil. El funcionario aseguró que esta organización, además de realizar diversas acciones delictivas, protege a narcotraficantes y comete homicidios en otras regiones del país. Blas aseguró: tienen una política expansionista y una ideología de guerra de enfrentamiento no solo contra las fuerzas policiales, sino también contra otros grupos criminales. El presidente Jair Bolsonaro también expresó su apoyo y felicitó a los guerreros de la policía que, en sus palabras, neutralizaron al menos 20 delincuentes ligados al narcotráfico.
Para Bolsonaro, el accionar estuvo completamente justificado y es una respuesta equivalente a la amenaza que presentan grupos armados como el Comando Vermelho. Cerró su posteo en Twitter con una foto del botín recuperado durante el operativo. El crimen genera un terreno fértil para la reproducción de más violencia. Mientras la policía se enfrenta casi a diario con el Comando Rojo, ha surgido otro actor para disputar el control de las favelas: las milicias. Lo que estás viendo no son ejércitos regulares ni sicarios narco, son los milicianos. Se trata de fuerzas de autodefensa que surgieron en un inicio para combatir a los traficantes de drogas. El problema es que con el tiempo terminaron transformándose en una nueva fuerza criminal bien armada y preparada para matar. Están conformadas en su mayoría por policías activos y retirados, miembros del ejército y personal carcelero. Sus conexiones con las fuerzas de seguridad les han permitido actuar con impunidad, tanto así que del total de los operativos de la policía de Río, solo el 3% afectó a este frente criminal. Las favelas, al igual que cualquier otra comunidad humilde y marginalizada, son espacios complejos donde conviven familias, trabajadores y algunos de los grupos criminales más peligrosos de la región. La intervención de la justicia es necesaria, pero los tiroteos como los ocurridos en 2021 y 2022 terminan casi siempre con civiles muertos, casas destruidas y cicatrices difíciles de borrar entre una población ya golpeada por la economía. Solo el tiempo dirá si Brasil es capaz de erradicar a grupos delincuenciales como el Comando Rojo. Así llegamos al final de este video, pero no queremos irnos sin antes conocer tu opinión. ¿Cuál crees que debe ser el accionar de la policía brasileña para eliminar a facciones como el Comando Vermelho? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Esto fue todo. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.